¿Alguna vez te has preguntado qué puede suceder cuando estamos solos con nuestros propios pensamientos? Imagina entrar en el cuarto de tu hijo mientras duerme profundamente. ¿Qué harías si vieras algo que nunca imaginaste? Yo entré y encontré algo que lo cambió todo. Si esto te intrigó, quédate hasta el final y no olvides dejar en los comentarios qué crees que pasará a continuación. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ni un detalle de esta historia. A veces pienso que la maternidad es una cadena de errores que intentamos corregir a lo largo de la vida. Soy Marisol, una mujer de 56 años, madre de 2 hijos, pero esta historia no es sobre mi hija mayor, sino sobre mi hijo menor. Lucas siempre creí que lo conocía bien, pero ahora dudo de todo lo que pensé que sabía. Lucas tiene 23 años. Siempre ha sido reservado, incluso cuando era niño. Mientras su hermana mayor hablaba de todo y de todos, Lucas prefería guardar silencio, escondiendo sus pensamientos detrás de una sonrisa tímida. Como madre, intenté darle su espacio, pero a veces siento que fallé en entender quién realmente es. Esta noche algo me empujó a hacer algo que nunca antes había hecho: entrar en su habitación mientras dormía. No sé por qué lo hice. Quizás fue pura curiosidad o tal vez una necesidad de confirmar que todo estaba bien, pero lo que encontré no era lo que esperaba. Mientras me detengo a recordar ese momento, me doy cuenta de que mi impulso no fue accidental. Había algo en su comportamiento reciente, pequeños detalles que no tenían sentido, como si estuviera ocultándome algo. Esta historia no es solo sobre lo que encontré, sino sobre lo que descubrí de mí misma como madre al cruzar esa puerta. Y aquí estoy, sentada en la sala de estar, escuchando el tic-tac del reloj y preguntándome si hice bien en entrar. Porque una vez que cruzas ciertos límites, no hay vuelta atrás. La casa estaba en silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar mis pasos. A esa hora de la noche, todo parecía distinto. La penumbra envolvía cada rincón, y el sonido del viento contra las persianas se mezclaba con el leve zumbido del frigorífico en la cocina. Era un silencio que pesaba, que hablaba más de lo que quería escuchar. Subí las escaleras lentamente, casi conteniendo la respiración. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor que anunciaba mi presencia. Sabía que Lucas estaba dormido. Lo había oído cerrar la puerta de su cuarto hacía unas horas, pero aún así, mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir algo prohibido. La puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta. Desde el pasillo, podía ver un tenue resplandor de la luz de su escritorio, esa que siempre olvidaba apagar antes de dormir. Recordé cuánto insistí en su infancia en que tuviera todo en orden, pero con los años había dejado de insistir. Es un detalle menor, me decía a mí misma, intentando evitar conflictos. A medida que me acercaba, una parte de mí quería detenerse y regresar al salón, fingir que nunca tuve ese impulso de entrar. Pero algo en mi interior me empujaba hacia adelante. No era solo curiosidad, era preocupación. En los últimos meses, Lucas había estado diferente, distraído, distante, casi como si evitara cualquier conversación conmigo. Me detuve frente a la puerta y respiré profundamente. Desde dentro, solo se escuchaba el suave ritmo de su respiración. El ambiente era tranquilo, pero yo no lo estaba. Extendí la mano para empujar la puerta del todo, sintiendo que cada segundo pesaba más que el anterior. Empujé la puerta con cuidado, procurando no hacer ruido. La luz tenue del escritorio iluminaba apenas una esquina del cuarto, dejando el resto en sombras. Dormía profundamente, con el rostro relajado, como si estuviera completamente ajeno a la tormenta de pensamientos que me atravesaba. Mis ojos recorrieron el cuarto, buscando algo que explicara esa sensación de inquietud que me había llevado hasta allí,
En apariencia, todo estaba normal. Los libros apilados desordenadamente en el escritorio, la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y su ordenador portátil cerrado, como siempre lo dejaba antes de dormir. Pero algo llamó mi atención. Sobre su escritorio, junto a la lámpara, había un sobre abierto. No era un sobre común, era de esos gruesos, como los que se usan para documentos importantes. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía con más fuerza a cada paso. El contenido del sobre estaba parcialmente visible, varias hojas de papel cuidadosamente dobladas. Mi instinto me decía que no debía tocarlo, que cruzar esa línea sería invadir su privacidad de una forma irreversible. Pero la curiosidad, esa, era más fuerte. Tomé las hojas y las desdoblé con cuidado. Mis manos temblaban mientras mis ojos recorrían las palabras impresas. Era un contrato, pero no uno común. El encabezado era de una empresa cuyo nombre no reconocía, y los términos que leía no tenían sentido para mí. Había menciones de cifras importantes, fechas próximas, y algo sobre una confidencialidad absoluta. Volví a mirar a Lucas, que seguía dormido, ajeno a mi viento. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba haciendo mi hijo? Era evidente que algo importante estaba sucediendo, algo que él no me había contado. Y ahora que había encontrado estas hojas, sabía que no podría simplemente dejarlas de lado. Me quedé ahí, inmóvil, con los papeles en la mano, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El contrato estaba lleno de cláusulas que no entendía del todo, pero había algo que me inquietaba profundamente. El tono era casi intimidante, como si quien lo hubiera redactado esperara completa sumisión de quien lo firmara. Por un instante, me pregunté si debía despertarlo y exigirle explicaciones. Pero, ¿cómo haría eso sin traicionar mi culpa por haber invadido su privacidad? Estaba claro que lo que estaba pasando era algo importante, algo que no quería que yo supiera. ¿Por qué acaso no confiaba en mí? Dejé los papeles sobre la mesa, exactamente como los había encontrado, y retrocedí hasta la puerta. Miré a Lucas una vez más, con su rostro sereno, en contraste con el huracán que me arrollaba, recordándome que era su vida, su decisión. Pero una voz en mi cabeza me gritaba: ¿y si está en problemas? ¿Y si algo malo está sucediendo y no puede contártelo? Bajé las escaleras casi en piloto automático. Mi mente iba y venía entre 1000 teorías. Pensé en todo: deudas, trabajo, extraños, relaciones que desconocía. Cada posibilidad era más alarmante que la anterior. Como madre, siempre intenté respetar su espacio, su privacidad. Pero, ¿hasta qué punto era eso correcto? ¿Había fallado al no estar más pendiente de su vida? Me senté en el sofá y observé el reloj, que marcaba las 2 de la madrugada. Sabía que no podría dormir, no con todo lo que había visto y con todas las preguntas sin respuesta que se acumulaban en mi mente. Lo que más me inquietaba no era el contrato en sí, sino el hecho de que Lucas lo había mantenido en secreto. Pasé los dedos por el brazo del sofá, intentando calmarme. Decidí que no podía precipitarme. Necesitaba tiempo para pensar en cómo abordar el tema con él, para no empujarlo aún más lejos. Pero en el fondo, sabía que ese momento llegaría pronto, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Al día siguiente me desperté temprano, aunque apenas había dormido. La sensación de inquietud seguía instalada en mi pecho, como un peso imposible de ignorar. Mientras preparaba el desayuno, intenté actuar con normalidad. Quería observar a Lucas, buscar señales, algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo sin que él sospechara nada. Cuando bajó las escaleras, su expresión era la misma de siempre, una mezcla de tranquilidad y desinterés. Saludó con un «buenos días» apagado, como solía hacerlo, y se sentó a la mesa.
Observé cómo vertía el café en su taza y tomaba un trozo de pan sin siquiera mirarme. Por un momento, dudé de mí misma. Quizás estaba exagerando, imaginando cosas donde no las había. ¿Todo bien, Lucas? Drenia, le pregunté intentando que mi voz sonara despreocupada. Él levantó la mirada y me dedicó una sonrisa fugaz. Sí, mamá, todo bien. ¿Por qué lo preguntas? Allí estaba de nuevo esa barrera invisible que siempre había sentido entre nosotros. Era amable, pero distante, como si siempre mantuviera un rincón de su vida fuera de mi alcance. No insistí. No quería parecer invasiva, pero mientras él desayunaba, no podía dejar de notar ciertos detalles. La ligera tensión en sus hombros, como evitaba mi mirada por más de unos segundos. Cuando terminó de comer, se levantó rápidamente y murmuró algo sobre tener cosas que hacer en su cuarto. Lo observé subir las escaleras, y esa sensación de inquietud volvió con fuerza. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si quería entender lo que estaba pasando, tendría que buscar respuestas, aunque eso significara salir de mi zona de confort. Después de recoger la mesa, fui a su cuarto con el pretexto de dejar unas toallas limpias. Golpeé la puerta suavemente, y al no escuchar respuesta, entré. Lucas estaba en el escritorio con su portátil abierto, pero rápidamente cerró la pantalla al verme. Su reacción fue demasiado rápida, nerviosa. «Perdona, no quería molestarte», dije intentando sonar casual. «Solo venía a dejarte esto». Él asintió, murmurando un «gracias», antes de volver a mirar su escritorio, evitando mi mirada. Salí de la habitación con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que algo no estaba bien. Durante los días siguientes, el ambiente en casa se volvió más tenso. Aunque nada parecía indicar que Lucas estuviera consciente de mi creciente desconfianza, todo continuaba como siempre. Él salía por la mañana y regresaba por la noche, pasaba horas encerrado en su habitación, y apenas cruzábamos algunas palabras en el desayuno o la cena, pero yo ya no podía ignorar los pequeños indicios. Esos gestos que antes me parecían inofensivos y que ahora no hacían más que alimentar mi inquietud. Una tarde, cuando él salió con unos amigos, me encontré con una nueva oportunidad para revisar su cuarto. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la curiosidad ya no me dejaba tranquila. Entré en su habitación como si fuera la cosa más natural del mundo, tratando de no levantar sospechas. Me acerqué al escritorio, y ahí, sobre la mesa, había algo que me llamó la atención. Un teléfono móvil que no reconocía. No era el suyo, ni el que solía usar. Era más moderno, de un modelo que no recordaba haber visto antes. Mi primer impulso fue dejarlo ahí, ignorarlo, pero algo me empujó a tomarlo. Lo encendí con manos temblorosas. El teléfono estaba bloqueado, pero la pantalla mostraba varias notificaciones sin leer. Un mensaje destacaba sobre los demás. «Es hora. No te olvides de lo que acordamos». La frase me heló la sangre. ¿Qué acordaron? ¿De qué estaba hablando? No podía dejarlo así. Me senté en la silla de su escritorio con el teléfono entre mis manos, tratando de no pensar en lo que podía estar a punto de descubrir. Las notificaciones continuaron apareciendo, mensajes cortos, casi codificados. No entendía mucho, pero el tono era claro. Había algo que Lucas estaba ocultando, algo mucho más serio de lo que imaginaba. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. ¿Cómo podía estar tan distante de mí? ¿Qué clase de vida estaba llevando a mis espaldas? Quería gritar, quería enfrentarlo y pedirle explicaciones, pero sabía que eso solo lo alejaría más. La verdad me pesaba, pero más me pesaba la sensación de estar cruzando límites que nunca debía haber tocado. La noche llegó con una calma inquietante. Durante todo el día, Lucas no mencionó nada sobre el teléfono ni sobre la actitud extraña que había tenido en los últimos días.
Pero yo sabía que no podía esperar más. La tensión entre nosotros ya era palpable, y no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Esperé hasta que él se encerró en su habitación, como siempre hacía al caer la noche. Su rutina era casi predecible. Se ponía los auriculares, se sentaba frente a su ordenador y todo quedaba en silencio. Sin embargo, esa noche sentí que no podía seguir callando. Subí las escaleras con el corazón acelerado, decididas a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Toqué la puerta de su habitación y esta vez no esperé respuesta. La abrí lentamente y lo encontré, como siempre, sentado frente a su escritorio, inmerso en su mundo. Pero en cuanto me vio, su expresión cambió y pude notar una leve tensión en su rostro. «Lucas», dije con voz firme, «necesito que hablemos». Él levantó la vista, sorprendido por la seriedad en mi tono, pero no dijo nada. Se quedó en silencio, esperando que fuera yo quien rompiera el hielo. Me acerqué a su escritorio y dejé el teléfono sobre la mesa, frente a él. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz temblaba, pero traté de mantenerme firme. «¿Por qué es un teléfono que no es tuyo? ¿Por qué me has estado ocultando todo esto?». Su rostro se descompuso y, por un momento, no supe si la ira, la vergüenza o el miedo era lo que lo dominaba. Finalmente habló con un tono bajo, casi inaudible. «No es lo que parece, mamá. Yo solo...». Pero no pudo terminar la frase. Lo miré fijamente, esperando una explicación, pero él desvió la mirada como si buscara una salida de aquella conversación que no podía controlar. «¿Qué estás haciendo, Lucas?», le pregunté con voz quebrada, pero no por rabia, sino por la tristeza de saber que había fallado en algo fundamental: confiar en él, en su honestidad. Finalmente, después de unos segundos de silencio, Lucas suspiró y comenzó a hablar. Lo que me dijo no solo me sorprendió, sino que me dejó completamente sin palabras. Lo que había estado ocultando no solo era algo relacionado con un trabajo extraño, sino algo mucho más profundo de lo que jamás imaginé que podría involucrarme. Lucas me miró a los ojos por primera vez en días, como si finalmente decidiera abrir una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. «Mamá, no sabes todo lo que he estado pasando. No quería que supieras nada porque no quería que te preocuparas, pero ya no puedo seguir ocultándolo». Sentí que mis piernas flaqueaban, como si de repente el peso de sus palabras me cayera encima. ¿Qué podía estar pasando que lo hiciera esconderse de mí? ¿Qué lo hacía sentir la necesidad de mentir y ocultar su vida? Mi hijo, siempre tan abierto conmigo, ahora parecía un extraño. «¿Qué es lo que estás escondiendo, Lucas?», le pregunté, sin poder contener la angustia que se acumulaba en mi pecho. «¿Qué está pasando? No entiendo nada de esto». Respiró profundamente y, con la cabeza baja, comenzó a contarme lo que había estado haciendo a escondidas. «Es una organización, un grupo que me contactó hace un tiempo. Al principio no entendía bien qué querían, pero luego me ofrecieron un trabajo, algo que podría ayudarme a conseguir dinero rápido. Pensé que sería algo sencillo, pero terminé involucrado». «¿Con quién? ¿Por qué no me lo contaste?». «Es complicado, mamá», dijo frotándose la frente con la mano. «No quería que me vieras como una decepción, pero he estado trabajando para ellos en cosas que no sé si quiero seguir haciendo. Y el teléfono es porque lo uso para comunicarme con ellos. Los mensajes son instrucciones para lo que tengo que hacer, y no puedo dejarlo ahora. Si lo hago, me arriesgo a perder todo». Mis manos temblaban mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Pensé en todo lo que Lucas había hecho para llegar a ese punto, todo lo que había escondido de mí, y cómo nuestra relación había cambiado sin que yo me diera cuenta. Un miedo profundo se apoderó de mí. ¿Qué tipo de personas eran esas?
¿Qué había hecho mi hijo por dinero? Lucas, ¿en qué te has metido? Susurré, casi sin poder hablar. Pero él no pudo darme una respuesta clara. Solo me miró, perdido, como si ya no supiera cómo salir de esa situación. Era un golpe que no esperaba, pero que al mismo tiempo sentía como inevitable. Mi hijo estaba atrapado en algo más grande que él, algo que no comprendía del todo. Y lo peor de todo es que yo no podía hacer nada para detenerlo. La conversación con Lucas me dejó completamente devastada. No sabía cómo reaccionar ni qué hacer con toda la información que me había revelado. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que había construido en torno a mi relación con él, todo lo que había creído sobre su vida, estaba ahora en ruinas. Me retiré lentamente de su habitación, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Bajé las escaleras sin saber qué camino tomar. ¿Debía intervenir? ¿Hacer algo para detenerlo? ¿O debía dejarlo enfrentarse a sus propios errores, aunque eso significara perderlo? Cada pensamiento en mi cabeza parecía un eco de angustia, un grito mudo de desesperación. Lucas no era el niño que conocí, ni siquiera el joven que pensaba que era. Estaba atrapado en algo oscuro, y lo peor de todo era que no podía ayudarlo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá mirando el reloj, esperando que el día siguiente trajera alguna respuesta. Pero sabía que nada volvería a ser igual. El miedo, la incertidumbre y la tristeza eran ahora parte de mi vida, como si hubieran llegado para quedarse. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá mirando el reloj, como si pudiera detener el tiempo con solo desearlo. Mi mente recorría una y otra vez las palabras de Lucas, las de ese grupo con el que había estado involucrado, y la incertidumbre de lo que podría ocurrir si decidía actuar. Finalmente, al amanecer, tomé una decisión. Sabía que no podía permitir que mi hijo siguiera por ese camino sin intentar algo. No importaba cuánto me costara. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que, al día siguiente, me dirigí a un abogado. Necesitaba entender las implicaciones legales de lo que Lucas había hecho, y más importante aún, si había alguna forma de protegerlo de lo que parecía ser una red de actividades peligrosas. A lo largo de la conversación con el abogado, sentí que el peso de la situación aumentaba aún más. No solo estaba en juego el futuro de Lucas, sino el mío también. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de todo lo que se estaba desvelando? Al final de la reunión, el abogado me dio una dirección y un número de contacto. Este es un experto en este tipo de situaciones. Si decide actuar, necesitará alguien con experiencia, pero prepárese para lo peor. Las cosas no serán fáciles. Las palabras del abogado resonaban en mi mente, y me sentí aún más perdida. Lucas estaba atrapado en un círculo vicioso, y yo no sabía si podía romperlo. Pero había algo que me impulsaba a seguir adelante. El amor que sentía por él, la necesidad de protegerlo. No podía dejar que todo esto se desmoronara sin luchar por lo que quedaba de nuestra relación. Esa noche, después de días de incertidumbre, finalmente tomé la decisión de enfrentar a Lucas una vez más. Sabía que lo que había hecho hasta ahora no había sido suficiente para convencerlo de que necesitaba ayuda, pero ya no podía seguir mirando desde las sombras, esperando que todo se resolviera solo. Mi hijo necesitaba entender que podía confiar en mí, que no estaba sola en esto. A esa hora, él estaba nuevamente en su cuarto, como siempre. Me dirigí a su puerta con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Golpeé suavemente, y al instante escuché su voz desde adentro. «Mamá, no, ahora, por favor». Pero ya no podía retroceder. Abrí la puerta y entré, esta vez con la determinación de no darme por vencida.
Lucas se giró para mirarme con ese aire de desconfianza que había tenido durante tanto tiempo. Pero esta vez, su mirada fue diferente. Parecía más vulnerable, más dispuesto a escuchar. «Lucas, he tomado una decisión», dije con voz firme, tratando de mantener la calma. «Sé que estás pasando por algo muy complicado, y sé que lo has hecho porque pensaste que era la única salida. Pero quiero que entiendas que siempre puedes contar conmigo. No tienes que hacer esto solo». Él guardó silencio durante un largo rato, pero pude ver cómo sus ojos se suavizaban, como una sombra de duda comenzaba a cruzar su rostro. «Mamá, no sé si podré salir de esto. Todo lo que he hecho me ha arrastrado demasiado lejos. No sé cómo... Lucas, tienes que intentarlo. No te voy a dejar. Vamos a buscar la forma de salir de esto juntos, pero tienes que confiar en mí y tienes que cortar con ellos. No hay otra salida». Finalmente, después de unos minutos de silencio, Lucas asintió, aunque de manera vacilante. «Lo intentaré, mamá. Haré lo que pueda, pero tengo miedo de lo que pueda pasar». Lo entendía. Yo también tenía miedo, pero lo que más me aterraba era la idea de no intentar nada, de quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo se hundía más y más en ese abismo. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil, que nos enfrentaríamos a peligros y decisiones difíciles, pero también sabía que era nuestra última oportunidad de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Esa noche, cuando salí de su habitación, sentí una pequeña chispa de esperanza. No sabía qué nos depararía el futuro, pero en ese momento estaba decidida a luchar por mi hijo, a luchar por él, por nuestra familia, por el amor que aún podía salvarnos.